Bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast donde hoy vamos a hablar de experimentos, pero no experimentos cualquiera, experimentos bizarros donde se han realizado todo tipo de barbaridades. En este caso os vamos a traer hoy el experimento del Universo 25. Sí. ¿Y el tuyo? El de la cárcel de Stanford. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, pues yo hoy voy a empezar el podcast haciendo una cuestión. Quiero que todos respondáis a la pregunta que yo os voy a hacer ahora mismo. ¿Qué harías si nadie pudiera juzgarte? Es decir, si te dijeran, oye, tú ahora mismo eres la autoridad, imagínate que eres un policía o un carcelero, alguna cosa así, y pues puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, que nadie te va a castigar por lo que hagas, puedes abusar de tu poder o hacer lo que tú quieras. ¿Qué es lo que harías? Probablemente prohibiría algo o pondría alguna multa a cualquier tontería, sí. O sea, tú serías Yo sería cabrón, un cabrón, ¿no? yo sería un cabrón. Bueno, la mayoría de la gente no sería como él, seguramente. No, probablemente no. Yo creo que la mayoría de la gente diría, bueno, yo no abusaría del poder, no molestaría a ningún otro humano, no sería tan cabrón. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Habría que verlo. Sí. Bueno, pues esto mismo se lo preguntaría hace bastantes años, en 1971, un científico que se llamaba Philip Zimbardo, quien iba a hacer un experimento totalmente deshumanizante y que va a acabar pues súper oscuro todo. Así que, bueno, vamos a empezar desde el principio de todo, nos vamos a ir al verano de 1971, justo en la Universidad de Stanford, donde pues presento al que ya os he mencionado hace nada, a Philip Stanford, que es un científico que trabajaba ya como profesor. Y allá en 1971, en concreto, pues estaba justo en pleno auge la guerra de Vietnam, ¿vale? Por esos años. Y sobre todo en América se estaban preguntando, el gobierno en concreto, una cosa. Se estaban dando cuenta de que había algo que no podían controlar, sobre todo en las cárceles. Y es que estaba habiendo mucho abuso de poder por parte de los carceleros a los prisioneros. Entonces, todo esto llegó a oídos de Philip Zimbardo, nuestro científico, quien decidiría pues llevar a cabo un experimento pues para probar esto. Es decir, él se pensó lo siguiente: bueno, si cojo a 24 personas voluntarias y meto a 12 como prisioneros y a 12 como carceleros, ¿qué es lo que ocurriría? En este caso, los carceleros van a tener más poder por encima de los prisioneros, pero es un experimento, ¿no? Al final son voluntarios. Claro. No se les va a obligar a hacer nada, con lo cual no se sabe qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Abusarían de los prisioneros o no abusarían de los prisioneros? Abusarían. Abusarían, ¿no? Pues, claro. Ya os voy adelantando que iban a abusar de los prisioneros. Iba a ser un experimento que iba a durar 2 semanas y se cancelaría en el 6º día. Imagínate lo mal que iba a ir todo. Bueno, pues vamos a ir directamente al principio de todo. Bueno, para hacer este experimento, ¿qué es lo necesario? Bueno, buscar una zona pues, donde puedas crear un ambiente, ¿no? de una cárcel. Pues todos estaréis pensando, ¿sería pues fuera de la ciudad? ¿Alquilaría algún sitio? No, sería a la Universidad de Stanford, justo a las catacumbas que llamo yo, a los sótanos, y ahí prepararía una cárcel completamente terrorífica, porque era una zona, para que os hagáis una idea, donde no había prácticamente luz del día, no había ventanas, no había absolutamente nada. Hizo puertas con rejas simulando con sus celdas y todo, una celda. Hizo una habitación del pánico, la habitación del pánico que le llamo yo, no sé si realmente se llama así, pero es una habitación que está completamente a oscuras, sin nada, o sea, en plan el suelo y ya está. Y meten ahí esto se hace en la mayoría de las cárceles, meten ahí a los prisioneros que se portan mal, ¿no? Que inflige aislamiento. Eso es, Vale. aislamiento, una zona de aislamiento, de pánico, de lo que quieras llamarle. Sí. Vale, porque tiene varios nombres. Claro. No solamente hizo esto, había una cosa muy importante. Espera un momento, si hay algún preso que nos pueda aclarar la duda. Sí, si hay algún preso en comentarios, por favor. Sí, por favor, que nos comente ahí abajo, nos diga. No solamente había todo esto, sino que también algo muy importante para un experimento es que todo tenía que estar documentado, así que pusieron todo lleno, repleto de cámaras, y salieron unos vídeos de allá espectaculares, o sea, vídeos que seguramente pondré por aquí o en los shorts, o seguramente los veáis o los hayáis visto ya. Bueno, dicho esto, una vez estaba todo ya preparado, ya tenía todas las celdas y tenía todo, tenía que reclutar gente, por supuesto, necesitaba voluntarios. Para ello iba a buscar gente joven. Y claro, gente joven... ¿En una universidad? Por aquellos años que quisieran estar de voluntarios metidos en una cárcel, pues o les dabas alcohol o les pagabas. En este caso no les dio alcohol, sino que decidió pues, poner un anuncio en el periódico diciendo que se buscaban voluntarios para hacer un experimento durante 2 semanas y ofrecía $15 al día. Voy a lanzar una pregunta. ¿Por cuánto dinero?
os meteríais en una prisión, un experimento, Es una buena pregunta. sin saber lo que podría ocurrir? Es que realmente no sabían nada. Yo... Venga, va, Venga, dime una va. cifra, va, venga, va. 5 pavos. Por 5 ¿Cómo que pavos 5? me meto en una cárcel. Por 3 lo hago, y medio. Bueno, pues sí, eran 15 pavos y se presentaron hasta 70 personas. 70 personas que decidieron por solamente 15 pavos meterse en una cárcel sin saber absolutamente nada por un experimento. El dinero lo compra todo. Exacto. Bueno, de estos 70 pavos, o sea, de estos 70 tíos, se les hizo una criba, ¿no? Y quedaron 24. Estos 24 iban a ser los protagonistas, ¿no? Las personas que iban a entrar en la cárcel, y lo primero que hicieron fue hacerles unos análisis mentales para saber si su salud mental estaba bien. Que viendo Que por viendo 15 que querían pavos- meterse por 15 pavos en una cárcel, muy bien, no tenía que estar. Es coña, ¿vale? Este podcast parece en broma. No, literalmente los chicos estaban bien, tenían buena salud mental y ninguna enfermedad, así que todo quedó así. Siguió y adelante, sí. Siguió adelante. Llegamos al día clave, ¿vale? Vamos a ir al 14 de agosto de 1961, el día que va a ser el día que va a empezar el experimento. Antes de nada, la noche de antes, Philip Zimbardo cogería a los 24, a los 24 elegidos no, 12 iban a ser prisioneros y 12 iban a ser carceleros, iba a coger en concreto a los 12 carceleros, los iba a juntar y les iba a decir, mira, no vais a tener ninguna norma más que, salvo una en concreto. Podéis hacer cualquier tipo de cosa con los prisioneros, me refiero en cuanto a obligarles a hacer lo que sea, pero no podéis utilizar la violencia física. O sea, no quería que el experimento se... Nada de puñetazos, se agresiones, convirtiera nada. en literalmente... Una masacre. Eso es, una UFC. ¿Vale? Entonces, no podía, estaba prohibido la violencia física. Así que el 14 de agosto de 1961 comenzaría este experimento y empezaría todo de manera súper loca, ya que a Philip Zimbardo se le ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, ya que son prisioneros, vamos a empezar por todo lo alto, vamos a empezar por lo normal, voy a contactar con la policía para que la policía vaya directamente a las casas de los prisioneros y arrestarlos. O sea, tú imagínate que estás en tu casa, tranquilamente, tomándote una cerveza, viendo la tele, que te llame a la puerta la policía, salgas y te digan, no, que estás arrestado. Venga con nosotros, te cojan, les pusieron las esposas, les cachearon en el coche y delante de toda su familia, de todo el vecindario, los metieron en el coche y se los llevaron con una cinta atada en los ojos. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando porque, la mayoría ninguno habían hecho nada. Pero claro, no sabían que iba a empezar el experimento así. No les habían dicho nada. No sé si realmente sabían cuándo empezaba el experimento, pero lo que no sabían es que les iban a arrestar. Pero es que a nivel de que los llevaron al cuartel, les echaron fotos, les pusieron una bata con un número de identificación y de ahí se los llevaron con los ojos tapados a la cárcel de Stanford, allá a la universidad, ¿no? De Stanford, a la cárcel directamente. Donde ahí, con la bata con la identificación, les pusieron como una especie de chancletas, les pusieron unas cadenas atadas a los tobillos. Incluso, después de todo esto, también les desinfectaron y les pusieron una bolsa, la típica bolsa americana de la compra que es de cartón. Sí, que parece de cartón, Pues estilo burger. Sí, estilo burger, se la pusieron en la cabeza y de ahí se los llevaron a lo que son las celdas. O sea, ese es el outfit que iban a llevar. Cada uno tenían su número. O sea, número ya no se iban a llamar más por nombres, se iban a llamar por números. Sin embargo, los guardias tenían un outfit súper fachero. O sea, llevaban la típica ropa de carcelero, llevaban unas gafas de sol, porque Philip quería evitar el contacto visual de carcelero y prisionero, para que no se notara si estaban felices o si estaban enfadados, porque claro, con los ojos ya ves si alguien está enfadado y tal. Simplemente pues que tuviera el ceño como fruncido todo el rato, ¿sabes? Como si estuviera enfadado todo el rato. Aparte de eso, les dieron unas porras. Claro, no se puede utilizar la violencia física, las porras eran de las típicas de goma espuma. Sí, por darle un poco de realidad. Porque los otros tuvieron como un miedo psicológico, ¿no? Los prisioneros, porque no sabían si podían abusar de ellos. Eso te iba a decir. No lo sabían. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían nada. O sea, claro. De repente se había presentado la policía en su casa y a la cárcel. Así sin más. No sabían nada. Hombre, sabían que estaban en un experimento, obviamente, pero claro no se esperaban todo lo que había ocurrido. Bueno, estamos en el día 1. ¿Vale? El día 1 iba a ser súper normal. El día 1 literalmente llegaron allá, los prisioneros estaban en las celdas, estaban jiji jaja con los carceleros, bromas aquí, bromas allá, eran conscientes de que eso era un montaje, de que era un experimento y no se lo estaban tomando en serio. Así que Philip Zimbardo dijo,
habló con los carceleros y les dijo, a ver, señores, esto es un experimento y necesitamos saber el comportamiento real, simular lo que es una cárcel, así que necesitamos que seáis duros, ¿vale? O que os comportéis de otra manera. Se lo tomaron a pecho. Al pie de la letra, a rajatabla. Esa misma madrugada, a las 2 de la mañana, los carceleros se levantarían, los de turno de noche, porque había turno de noche y turno de día, se levantarían y despertarían a todos los presos. Con las porras, golpeando los barrotes de las puertas, y los sacaron a todos fuera de la celda. Y dijeron, señores, vamos a hacer un conteo, poneos en fila. Esto es algo que suelen hacer en muchas celdas, que te sacan se suele hacer por la mañana, imagino, para simplemente pues tener controlado que están todos los prisioneros en sus celdas, que nadie se ha escapado, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que llevarían a cabo, pero claro, a las 2:30 de la madrugada. Imagínate la cara que tenían los otros, que les faltó poco menos insultarles. La cara ya fue un poema. Claro, empezaron a enfadar, o sea, se enfadaron muchísimo. Después de eso, por supuesto, volvieron a la cama, pero se la tuvieron guardada a los carceleros, quienes al día siguiente se iban a levantar, los carceleros, tranquilamente, los del turno de la mañana, y cuando llegarían a las puertas de las celdas, se dieron cuenta de que no podían abrir las puertas. Las habían atrancado con una cama los prisioneros desde el otro lado. Y es que hicieron literalmente el primer día ya, el segundo día, una rebelión. O sea, se rebelaron contra los carceleros y dijeron que no iban a salir, que esto era todo un experimento y que no querían saber nada. Y empezaron, de hecho, a insultarles desde el otro lado, desde de las rejas, y imagínate los carceleros. O sea, se empezaron a enfadar con ellos, que salgáis de ahí, que quitáis las camas, no les hacían ni caso. Así que decidieron pensar qué hacer para sacarlos allá de las rejas. Claro, no hay violencia física. No puede haber violencia física, no pueden entrar, así que utilizaron la inteligencia. Sacaron un extintor y empezaron a rociar dentro de la cárcel, dentro de las rejas. Y claro, eso es un gas es tóxico, ¿no? Al final no puedes respirar. No puedes respirar, entonces, ¿qué hicieron? Quitar la cama y salir. Y no les quedaba otra. No les quedaba otra. Claro. Una vez salieron fuera, los pusieron todos en fila y lo que hicieron fue decir, oye, ahora ¿cómo les castigamos? No se puede utilizar violencia, vamos a contactar con Philip Zimbardo, con el creador. Hablaron con él y él mismo les dijo, a ver, no me volváis a decir para nada porque sois vosotros mismos los que tenéis que pensar qué castigos deberán de tener los prisioneros. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió? Bueno, pues como no se puede utilizar violencia física, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A los 3 líderes de la rebelión les vamos a quitar la ropa y los vamos a meter dentro de la habitación del pánico, ¿no? Ahí van a estar durante horas, a oscuras, solos, sin comida, sin absolutamente nada. Y al resto los vamos a poner a hacer flexiones. Y claro, diréis, flexiones. ¿Qué castigo es ese? No tiene mucho sentido. De hecho, Philip Zimbardo dijo, vamos a ver, al principio se lo cuestionó, dijo, ¿por qué flexiones? Flexiones no es un castigo ni es nada. Luego estuvo investigando y se dio cuenta que este castigo se utilizaba, era utilizado por los nazis en los campos de concentración. ¿Sí? Que los nazis muchas veces, para humillar a los judíos, les ponían a hacer flexiones. Porque al parecer era algo como muy humillante. Yo no sé, a mí si me ponen a hacer flexiones, bueno, mucha humillación no sentiría. O eso pienso, nunca me han obligado a hacer flexiones, quizás sí. No sé vosotros qué pensáis, pero parece ser que es una doctrina, ¿no?, por así decirlo, que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Así que decidió Philip no decirles nada y pues que seguirían castigándole con flexiones, ¿no? Bueno, después de las 3 horas de confinamiento y todo, pues todo volvería estuvieron 3 horas de confinamiento. Todo volvería a la normalidad de nuevo y todo bien. También hay que mencionar que hubo gente que estaba en contra de la rebelión. Hubo presos que estaban en contra de la rebelión. A estos les dieron como una especie de regalo. Y les favorecieron. Había unas celdas que eran las celdas de privilegio, por así decirlo. En estas celdas, pues lo que había era unas camas más cómodas y metieron allá a los prisioneros que se habían comportado bien, que estaban en contra de la rebelión, los metieron allá y los dejaron pues durante unas horas durmiendo y haciendo lo que quisieran. Claro, esto ya empezó a caldear el ambiente entre los presos privilegiados y los presos que habían estado castigados. Ya empezaron un poquito a meterse cizalla entre ellos, ¿no? Así que ya el día 2 y el ambiente estaba totalmente caldeado. Otra cosa que quiero mencionar aquí, que es importante, que ya en el día 2 se estaba viendo, y es que los prisioneros ya no se llamaban por su nombre. Ya se llamaban por los números que tenían en la bata.
Ya los nombres parece ser que se los había olvidado. Era algo extraño, pero bueno, es curioso, ¿no? Así que vamos ya directamente al día 3, que el día 3 no iba a ser para nada bueno, iba a ser igual que el resto. Y es que al principio de la mañana, uno de los prisioneros, en concreto el 8612, empieza a gritar. Empieza a gritar, volverse loco, mucho pánico, se empieza a poner paranoico. Y es que dice que no quiere estar más ahí, que está cansado de estar en un sitio, que está metido en una reja, que está con gente que no conoce y que quiere salir de ahí. Claro, es tanto el pánico que los guardias no saben qué hacer, así que deciden volver a contactar a Philip Zimbardo para preguntarle qué deben de hacer. Bueno, Philip esta vez sí que bajó abajo y se puso a hablar con el preso, con el 8612, ya que pues todo se fue de mano, no paraba de gritar, estaba entrando en paranoia y le recordó lo siguiente: estás en un experimento, o sea, aquí no te está reteniendo nadie, si quieres irte te puedes ir. Bueno, al escuchar que era todo un experimento, pues parece ser que se volvió a tranquilizar y volvió a meterse en la celda. Esta tranquilidad no iba a durar muchas horas. Unas horas más tarde volvió otra vez a entrarle la paranoia y así que ya decidió abandonar. Así que en el día 3, uno de los prisioneros ya había abandonado. Imagínate la movida. Sí, mira, ¿sabes qué pasa con este tipo de cosas? Como es tan real todo, como que la mente te juega una mala pasada, ¿sabes? Claro, pero al final tú estás metido en un sitio con gente que no conoces, rodeado de celdas, tíos que te están obligando a hacer flexiones, no entiendes absolutamente nada. Y claro, esto iba a aumentar, esto iba a ir increciendo, cada vez iba a haber más castigos, los castigos iban a ser peores y es lo más curioso y recalco es que estamos en el día 3. En el día 3 una persona ya habría abandonado. Aún así me sorprende que le haya dejado salir. Digo, me esperaba que le hiciera una putada y decirle, tú no vas a salir de aquí. No, pero es un experimento. No, ya, pero sin más. Tenía la... Y esto es algo que más adelante comentaré porque a muchos se le va a olvidar que esto es un experimento. O sea, va a haber presos que van a pensar que no pueden salir de ahí, que están encerrados. Claro. Y esto, de hecho, lo voy a hablar ahora, en el día 4, ¿vale? Estamos en el día 4, cuando aquí va a ocurrir una cosa distinta al resto de los días, y es que Philip había preparado una visita de los padres, porque obviamente pues, los padres tenían que saber que sus hijos estaban bien y que estaban bien cuidados y tal. Bueno, desde el punto de la mañana, los carceleros decidieron limpiar todo, dejarlo bonito, aparente, con más luces, para que todo pues, pareciera que era todo muy bonito, ¿no? Sí. Aparte, Philip contrató, bueno, por así decirlo, a una estudiante de la universidad para que hiciera como una especie de recepción a los padres y todo, para que pareciera que estaba todo súper mega controlado. Sí, para darle ambiente a todo. Eso es, llegaron los padres, los sentaron allá en unas sillas, les hicieron esperar hasta decentar un poquito a los prisioneros y fueron uno a uno los prisioneros a hablar con sus padres. Sí que es verdad que ningún padre llegó a quejarse. Alguno dijo que veía a su hijo un poco como tristón, ¿no? Como un poco raro, pero decidieron que siguieran para adelante, ¿no? Que bueno, que tampoco están tan mal, venga, que sigan para adelante. O sea, que iba a ser una visita un poco extraña, pero bueno, parece ser que todo tiró para adelante y es más, siguieron. Y en este mismo día 4 iba a haber otra cosa extraña y es que por la tarde iba a haber otra visita. Pero esta visita iba a ser de un cura, de un sacerdote, que había ido allá, bueno, un cura, mejor dicho, que había ido allá a hablar uno a uno con los presos. A Philip Zimbardo se le había ocurrido la maravillosa idea de interrogar a los prisioneros para saber un poquito cómo se sentían, por si tenían que pues, confesarse o alguna cosa así. Fue Zimbardo el que llamó fue Zimbardo el que llamó al cura. Bueno, este cura iba a tener una conversación con cada uno de los prisioneros, solo los prisioneros. Ya veis que a lo que son los carceleros tampoco se les hace muchas preguntas ni nada, ellos estaban bastante bien, por así decirlo. De hecho, tenían turnos y tal, o sea que no estaban mal. Ninguno faltó al trabajo ningún día, estaban bien. Lo más extraño de este interrogatorio que se hizo a los prisioneros fue lo siguiente. Solamente imaginemos que entra un prisionero y la primera pregunta que le hacía siempre el cura era ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿No? Ninguno de los prisioneros le dijo su nombre real. Todos le decían el número de identificación. Es que se les había olvidado por completo, parece ser, el nombre. Se habían metido demasiado en el papel. En el guión. Estamos en el día 4 y ya no decían ni su propio nombre. Era el número todo el rato. Bueno, aparte de esto, les hacía otra pregunta más que ninguno de los prisioneros contestó correctamente. La pregunta era la siguiente: ¿cómo vas a salir de esta cárcel? ¿Cómo piensas salir de esta cárcel? Ninguno de ellos daba una respuesta clara. Todos se les veía así como duditativos, no sabían qué decir. De hecho, es que ninguno llegó a responder. Y cuando la respuesta correcta era muy sencilla: esto es un experimento, me puedo ir cuando quiera. Ninguno llegó a decir esto. O sea, todos se quedaban así pensando como diciendo: hostias, ¿y cómo salgo yo de aquí? Claro.
Claro, era el mismo cura el que les puso a prueba y le dijo que sepas que después de la pregunta, que sepas que para salir de aquí vas a necesitar un abogado. Bueno, se les vino a todos el mundo abajo cuando le dijeron eso. O sea, es que se lo creyeron todos, que necesitaba un abogado, y es que se vinieron abajo completamente. Claro, aquí es cuando Philip Zimbardo se le ocurrió a crear como una especie como de comité de libertad para hablar con ellos, y si el comité quería, pues podían ponerles en libertad. ¿Qué pasa? Que el comité se fue a deliberar y cuando volvió le dijo a los prisioneros, no, que no vais a salir de aquí, no podéis iros. Bueno, hubo un caos ese día, o sea, gritos, un enfado, unos gritos, es que se veían atrapados allá. Y estamos en el día 4, o sea, que 4 días se pasan nada. Se les había olvidado, había olvidado que podían irse cuando quieran. Literalmente, se habían metido en el papel, pero bueno. Vamos a ir al día 5 porque esto pues sigue increciendo. De hecho, aquí los guardias, después de todo el jolgorio de los días anteriores, de todas las protestas, de los enfados y tal, se les ocurrió que debían de castigarles de otra manera. Esta vez les iban a poner desde el punto de la mañana a limpiar los inodoros con las manos, con sus propias manos. Algo que, bueno, no sé si se hace en alguna cárcel, pero es mucho un castigo asco, sí. bastante asqueroso. Y bueno, no podían decir que no, así que muchos de ellos tuvieron que llevar a cabo ese castigo. Y aquí es cuando uno de los prisioneros colapsó, otro más. En este caso, en el 819, quien tenía cierta rivalidad con varios de los prisioneros, ya que había otros prisioneros que se metían con él porque le decían que era muy flojo, que no valía para ser prisionero, que estaba todo el día quejándose. Y el mismo Philip Zimbardo fue quien bajó a hablar con él y a decirle que no se preocupara, que en los comentarios que podía irse cuando quisiera. Y el 819 dijo que no quería irse, que se quería quedar. Pero claro, lo vio en un estado tan malo, en un estado tan deplorable, de tristeza, de frustración, de enfado, que el mismo Zimbardo dijo, mira, chaval, vete de aquí. Vamos a retirarnos, no vaya a ser que te vuelvas loco y acabes a hostias con todos. Claro. ¿Vale? Entonces decidió retirarlo y uno que se fue fuera. Así es como terminaría el día 5. Y ahora vamos a ir al último día de todos. Recuerdo que este experimento iba a ser de 2 semanas, pero esto solo duraría 6 días. Ni una semana. 6 días, o sea, ni una semana. En 6 días estaban todos completamente locos ya. Bueno, el día 6 realmente no iba a pasar nada extraño. Hubo castigos, hubo cosas así, pero bajaría abajo a una psicóloga que se llamaba Cristina Maslach, que esta era novia de Zimbardo, quien le pediría pues, que bajara pues, para ver un poquito las instalaciones y para ver cómo estaban mentalmente los prisioneros y los carceleros. En este caso les hizo un pequeño estudio, es que no faltó ni 15 minutos de mirarlos cuando dijo, oye, tienes que sacar a estos chicos de aquí ya, o sea, están perdiendo completamente la cordura. Y así fue. Ese mismo día 6, se acabó el experimento. La chica se horrorizó, se lo comentó a su novio, a Philip, y dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Y decidió acabar este experimento por completo. Hasta el día 6 duró. Hay documentación, hay un montón de vídeos, hay de hecho también una película, si no me equivoco, una serie, y muchos pensarán, no es para tanto, ¿no?, este experimento. Pero realmente, si te paras a pensar, dices, ¿hasta qué punto una persona que está por encima de otra puede llegar a deshumanizarse tanto, ¿no? A abusar tanto de otros, hasta tal punto de que las otras personas pierden completamente la cabeza. De someterlos, de tenerlos a tu disposición. Y dirás, oye, tío, que han estado 6 días allá encerrados, que han hecho flexiones y que 4 gritos, 4 cosas y ya está, ¿no? Pues fíjate, o los 12 prisioneros que estaban allá eran muy débiles o realmente sufrieron. O sea, sufrieron bastante y cualquiera de nosotros podría sufrir también. Yo no sé, no me he metido nunca en la cárcel, pero imagino que no sería una situación... Una experiencia bonita. Una situación muy buena, la verdad. Estar encerrado, sin luz del día, sin nada, con gente que te dice lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer. Claro. Entonces, pues bueno, así acabó todo. Uno de los experimentos más fails de toda la historia. Bueno, se sacaron muchas cosas en claro, ¿no? Podemos decir que el abuso policial existía, abuso en las cárceles existía. Lo vieron con simplemente 24 voluntarios. Y bueno, pues podemos decir que también imagino que en las cárceles normales también existe. ¿Pasó algo después con estos o simplemente siguieron su vida diaria, cotidiana? Pues la verdad creo que no pasó nada. O sea, que fueron realmente 6 días. Que yo sepa, a ninguno le quedó secuelas de nada. Pasaron sus días mejor.
Y hasta aquí termina un experimento, a mi parecer, bastante denigrante y horrorizante. Bueno. Y nada, con todo este calor y este sudor, te doy paso a ti a que sigas con tu caso. El siguiente lo haremos en la piscina, porque... Sí, el siguiente podcast será en la piscina, seguramente no hace un calor que es que no dan ganas no se puede uno ni concentrar aquí. Buah, de verdad o sea, que estoy sí. sudando que me cuesta hasta hablar. Voy a beber agua porque tengo la garganta... Venga, pequeño parón y volvemos. Imaginaos un mundo de ratones, pero no solo eso, un mundo donde un ratón podría tener de todo, se les proveería de comida, de agua, de todos los lujos que un ratón podría tener. Pero ¿y si os digo que el final de esta historia no iba a ser como la que estáis pensando? Así es, hoy voy a hablar del universo 25, una de las historias, uno de los experimentos más bizarros de la historia de la humanidad. Como toda historia, esto tiene un principio. Durante el siglo XX, la población del mundo crecería de manera exponencial y, de hecho, esta población le surgiría un nuevo miedo, una nueva ansiedad, ¿no? Por así decirlo. Sucedería que tendrían un miedo a la superpoblación. ¿Qué pasaría si el mundo se poblara de tal manera que no habría espacio para alguno más? Ni recursos. Ni recursos. Entonces se empezaron a debatir muchos problemas. Guerras por agua, guerras por comida, guerras por espacio. Y es en este momento que un hombre saldría con esta pregunta. ¿Qué tal si lo vemos? ¿Qué tal si lo demuestro? Este hombre era John B. Calhoun. Esta duda la iba a resolver con un experimento cuyo nombre resulta casi profético, Universo 25. Y sí, John evidentemente no era un tío ordinario. John ya desde el principio, su primera tesis, ya estaba trabajando con roedores. Sí, con ratones, ¿no? Básicamente su primera tesis fue sobre el comportamiento de las ratas noruegas. ¿Hay ratas noruegas? Sí. O sea, Mira, son no de allá o porque es una especie. lo he leído, pero no he entrado en detalle de cuál es la diferencia entre rata noruega y rata normal. Pues que Pero sí, como podéis observar, bueno, como habéis escuchado, Universo 25. Este tío tampoco era muy original, por lo que Universo 25 ya te está diciendo, para el que no es tan espabilado, que ya ha habido varias pruebas antes, ¿no? Sí. Entonces esta era la 25ª. Ha habido varios universos. Sí, eso es. Universos en los que él probaría de todo, ¿no? Y en este momento él quería destapar este último miedo. ¿Qué pasaría cuando hay mucha superpoblación, ¿no? Lo que haría es lo siguiente. Él, junto a varios de sus compañeros, no, varios de estos investigadores, construirían una jaula cerrada a la que llamarían la buhardilla. Esta buhardilla se compone de 2,74 metros cuadrados y 1,34 metros de largo, donde alojarían dispensadores de agua, sitios no me acuerdo muy bien el nombre ahora, cuencos tampoco, pero ya me entendéis. ¿Espacios para las viviendas? Espacios para la comida. También tenían como sus pequeños espacios para la vivienda y para la cría de más ratones, porque el experimento iba sobre eso. Y material para que pudieran cuidar a las crías. Claro. Todo. Lo tenían todo perfectamente calculado. O sea, vivían de lujo. Vivían mejor que tú y que yo. Eso era el mirador Montepinar. No es difícil tampoco. Pero... Eso era el mirador Montepinar de las ratas. Entonces, era tal el nivel que incluso podrían, en un momento dado, se podría incluso abastecer a 10.000 ratones con agua. O sea, 10.000 ratones podrían beber agua y 6.000 podrían comer a la vez. Además de materiales de... Igual lo he dicho al revés, ¿eh? Igual era... 6.000 para comida, 10.000 para el agua. Sí, pero bueno, igualmente. Sí, mucha cantidad. Sí, puede albergar mucha cantidad. Se podría albergar una cantidad de hasta más de 3.000 ratones. ¿Sí? Ostras. Claro. Pero ahora vamos a ir con él. Él le gustaba mucho estudiar el comportamiento en sociedades sin amenazas. ¿Qué pasa cuando se les da todos los lujos que se les puede dar a un ratón, ¿no? Como es en este caso. Entonces el experimento iba a comenzar ya en el año 1968 a las afueras de Maryland, en un pequeño rancho, ¿no? Previamente en los universos anteriores, en las pruebas anteriores, esto lo tenía cerca de unos edificios de oficina y mucha gente se quejaba del olor, que era insoportable. El olor no se iba en días. Claro, es que tener tantas ratas juntas. Claro, y no se hizo esperar. Ya de primeras instaló todo. Instaló los puestos, todo este espacio, toda esta jaula cerrada. Como hemos dicho antes, tenía sus espacios para anidar, con sus diferentes niveles, con sus rampas,
sus sitios para la comida, sus sitios para los dispensadores de agua, lo tenían todo. Ellos no podían recolocar comida ni agua, eso lo tenían que hacer ellos, los ratones, ¿no? O sea, sí, sí. Claro, ellos no podían tocar nada. Entonces iba a comenzar este experimento. Pero, ¿qué es lo que haría? Está todo ya listo, ¿no? Pues solo faltaban los habitantes. Introduciría en este universo 8 ratones albinos, son blancos, ¿no? Que serían básicamente 4 parejas, 8 machos y 8 hembras. Bueno, eran 4 machos o 4 hembras, sí, correcto. Entonces, aquí empezaría ya el experimento. Sencillo, serían unos ratones tendrían de vida 48 días, no habrían llegado aún a la pubertad, porque ahora vamos a ir con todo esto. La cosa es que tenían todo, la temperatura era la ideal, sobre todo no había depredadores, pero había un único problema visible en esta jaula, era el espacio. Ese era el experimento que quería ver. Ya estáis viendo un poco la similitud entre el problema, el miedo que tenían los humanos con la superpoblación y todos los problemas de escasez. Con lo de las ratas. Con lo de los ratones, claro. En este caso solo se vería eclipsado el problema del espacio, ¿no? Pasaron los días y por fin llega la pubertad, y con la pubertad lo que llega también es el instinto de reproducción. Eso es, no tardarían en copular con las hembras, los machos no tardarían en copular con las hembras, y ya al día 104 del inicio del experimento nace la primera camada de ratones en esta jaula, en la buhardilla. Aquí es donde ya el protagonista se da cuenta de que aquí inicia el verdadero experimento. Vamos a ir ya con todo esto. El crecimiento iba a ser exponencial. Exponencial me refiero a que sería de 20 a 40, de 40 a 80, de 80 a 160 y así sucesivamente. Se iría duplicando cada 55 días. Durante todos estos días los ratones disfrutaban de todos los lujos y placeres de la vida, literalmente. Podían vivir, corretear en libertad, toda la que se le pudiera dar, y podían disfrutar. Por eso se observó que en una gráfica que después, hay vídeos y hay fotos que podemos observar, donde John explica por qué el crecimiento ¿no? Había espacio, había de todo, pero los problemas no tardarían en llegar. Vamos a pasar ya a la fase 2, ¿qué pasaría al llegar a 600 ratones? Ya tenemos bastantes ratones, evidentemente agua, comida, no les falta, pero empieza a haber problemas de jerarquía, problemas de grupos, líderes, cada vez hay problemas de espacio, están un poco más amontonados, no es nada problemático, o sea, pueden vivir, no hay ningún problema, no es una cantidad desmesurada, y esto fue 315 días después del inicio del experimento. Los ratones que ya habían nacido de la primera camada ya eran grandes, y aquí surgiría uno de los primeros problemas. Había dicho jerarquías. Los ratones iban a ser liderados por otros ratones, por ratones machos dominantes, que se dedicarían básicamente a liderar. Me imagino que los mayores, ¿no? Serían los cabecillas, ¿no? Por así decirlo. Sí, los fuertes, los machos más fuertes, como en toda naturaleza sería así. Claro, liderarían a las hembras, a las crías, a otros machos, pero ya con los machos crecidos de la primera camada empezaría a haber rifirrafes. Y en toda naturaleza esto se iría a disputar en territorios, ¿no? Iría a haber disputas entre estos machos jóvenes que han resurgido que han crecido con los machos que ya estaban vivos desde el momento, ¿no? Más mayores. Que probablemente estos jóvenes eran descendientes de estos. Entonces habría disputas por territorio y básicamente como en toda la naturaleza, el que pierde básicamente se autoexilia. Bueno, se autoexilia, ¿cómo explicároslo? Básicamente, eso se ve mucho en otros animales, ¿no? Autoexilia te refieres a que se marchan, abandonan el lugar. Abandonan el grupo. Claro, abandonan. Había un problema. ¿Dónde vas a abandonar? Es una jaula cerrada. Entonces aquí empezó a haber el primero de los problemas. Los ratones que se exiliaban, los ratones que perdían este tipo de luchas, no tenían a dónde ir. Entonces, por alguna razón, se autoexiliaban al centro de la jaula. Y los científicos se quedaron extrañados porque empezaron a ver comportamientos raros. Había problemas porque se empezaban a amontonar grupos de ratones
en el medio en el centro de la jaula. Entonces no llegaban a entender esto, pero se dieron cuenta de una cosa. Lograron llegar a lograron confirmar por qué era, porque empezaron a ver que tenían cicatrices, no respondían ante las hembras, no querían copular, no querían nada. Comían, bebían y volvían. Sí que es verdad que se juntaban en el centro con más sí, ratones, pero bueno, sí, igualmente... pero no de una manera amigable. Cualquier Sí. roce, cualquier tocamiento, cualquier cosa era la mecha perfecta para iniciar otra lucha. Lucha que a veces algunos ratones ni contestaría porque es que le daría igual. Pasarían a ser inertes prácticamente, pasarían a ser objetos esos ratones. Ostras. Sí, y se amontonaría y daría esto a muchos más problemas más adelante. Ahora mismo tenemos dos grupos. Tenemos los machos dominantes, que son los que controlan los territorios. Tenemos el grupo de exiliados del medio, ¿no? Pero conforme iba creciendo la población, irían saliendo muchas más adversidades. Llegaríamos al día 560, muchos días después de la fase 2, donde nos encontramos con una población de 2.200 ratones. En este momento el crecimiento sería una meseta en la gráfica. Morirían los mismos ratones que nacerían. Sí que habría un problema. Aquí se estancaría todo. Y esta situación se vería eclipsada por culpa de los ratones líderes que hemos hablado, que se volverían mucho más agresivos. Las hembras, al ver que se está perdiendo mucho el control, empezarían a volverse caníbales y empezarían a devorar a sus propias crías. ¿No tenían comida? Tenían comida, pero se estaba produciendo unas incursiones. ¿A qué me refiero? Al haber problemas de territorio, habría varios bandos y muchos de estos ratones lo que aprovecharían es hacer incursiones en otros territorios para poder relacionarse con las hembras, ¿no? Poder copular con ellas, y muchas de estas veces no sería de forma pacífica, con lo cual agredirían a ratones jóvenes y a las crías. Las hembras, al ver que no podrían hacer esto, intentarían huir o intentarían otra cosa, que es devorar a las crías, con tal de no dejarles. Espero que eso no pase en humanos, sino en superpoblación. Vamos a ir al final con eso. Sí, sería un completo caos. La escena del infierno, cualquier escena que os podáis imaginar, era este universo. Lo que se había convertido en un paraíso era literalmente el infierno en vida. ¿Qué pasaría? Sería un caos social, muchos ratones se aislarían. De hecho, hay casos donde los ratones se irían a dormir, a otros a diferentes horas para poder despertar cuando no haya nadie despierto. No sé si me he explicado muy bien. Estaban como haciendo guardia, ¿no? Por así decirlo. No guardia, o sea, les gustaría despertarse cuando no hubiera nadie, con tal de no tener que meterse en todo el berenjenal. O sea, aprovechar que otros están durmiendo para ellos despertarse. Sí, no, guardia me refiero que estaban un poco como alerta, ¿no? Claro. Había mucha hostilidad. Claro, habría mucha hostilidad. En este habría un tercer grupo que iban a hacer. Bueno, no he hablado tampoco de que también habría incesto. Hijos con madres, madres con hijos, de todo, habría de todo. Entonces, os lo podéis imaginar. Lo del infierno en vida no es una exageración, es que de verdad os lo digo. Por culpa de esto habría otro tercer grupo, que este grupo lo vamos a llamar los guapos. ¿Onda? Sí, los guapos. Pero no por nada, eran ratones que, y al igual que los que estaban en el centro, se comportaban de manera muy rara. O sea, no tenían ningún tipo de sociabilidad. No socializaban. Lo único que les gustaba era levantarse, se acicalaban, se peinaban, que se peinan las ratas también. Sí, estas sí. Se peinaban, bolsito de Dior y vaya, comían, bebían agua y se iban a dormir. Tampoco querían relacionarse con machos ni con hembras. No tenían ningún tipo de... Eran unos pasotas, sí, literalmente. Les daba absoluta igual. Y estos incluso se quedaban en los niveles más altos donde nadie les podía molestar. Sí. Incluso cuando venían a pegarles o cuando venían a hacerles daño, pasaban del tema. O sea, les pegaban y sí, ya está. Y les daba ¿Y los igual. niveles más altos a qué te refieres? O sea, ¿había niveles, zonas o...? en plan, como nidos. Vale, claro. Madrigueras, nidos, sí, ya me entendéis. Sí, no te he entendido, vale. Claro, también hay una contraparte femenina de estos. Es decir, te hemos dicho que son los guapos, ¿no? Pues las guapas. Tenemos a otro grupo que era femenino, pero estas sí que estas no se dejaban tocar los huevos. Si había problemas, respondían. Vale. Claro, no dejaban a ningún macho, a nadie, que les tocara los huevos.
Entonces, esto se iría incrementando y empezarían a haber pocos embarazos, lo cual, esta meseta que hemos hablado antes de misma natalidad, misma mortalidad, pasaría a mucha mortalidad, poca natalidad, escasa natalidad. Eso pegaría un pico para abajo y empezarían el principio del fin. Empezarían a morir más ratas que nacen. Eso ya empezó a verlo John, ¿no? Que ya empezaba ¿cómo decirlo? Empezaba ya a observar estos comportamientos. Incluso le dijo a uno de sus amigos, cogió a uno de estos ratones, a uno de estos guapos, y para comprobar qué era lo que le pasaba, lo puso a solas con otra hembra con la que se podría reproducir en su edad de reproducción. Y nada, tío. Pasaba de ella completamente. Nada, ¿no? pero nada, ¿eh? Y si juntaban a un guapo con una guapa, igual se mataban. Probablemente la guapa lo matara. Sí, probablemente. Con tal de esto, la situación empeoró y con tal los días pasaban, quedaban menos ratones. Ya después, 1558 días tras el nacimiento de los primeros roedores, quedaban tan solo 27 ratones. Se habían matado entre ellos. Entre que se habían matado y no había natalidad, se disipó totalmente. Brutal, pero fue una masacre en días. Fue una masacre en días. También te digo una cosa, 1558 días duraron, esto duró más de 3 años. Sí, no, los ratones, vaya. Duraron, quedaban 27 ratones, 23 hembras y 4 machos. Y los 4 machos que estaban ya tenían edad y ya no tenían el poder para poder reproducirse, ya no tenían la edad para poder reproducirse. Y ya John vio lo que era. Sí, una vez se mueren los machos, adiós. Sí. Se acabó y ya le puso fin a este experimento y dijo que esto podía producirse en humanos. Que esto es un reflejo de lo que podría ocurrir en humanos. De hecho, yo quiero decir que puede ser que lo estemos viendo ya, ¿eh? Porque cada vez hay... O sea, menos natalidad. A mí me da la sensación de que hay menos gente que quiera tener hijos. Hablamos del pasado, cuando los abuelos tenían 8 hijos. Cuando los abuelos... Ahora hay gente que prefiere un perro antes de un hijo, que no me parece mal, ¿eh? Ojo, sí. No juzgo a nadie, pero me refiero que no se ve gente que quiera tener tantos hijos, gente que no quiere tener relaciones con hombres, siendo mujeres, hombres que no quieren tener relaciones con mujeres. O sea, todo tiene un porqué y ahora es lo que yo iba a poner mi opinión de lo que... No es lo mismo... A ver, es difícil ahora el tema de los hijos, me refiero. Se viven tiempos donde si no tienes mucho dinero, o sea, te puedes asfixiar económicamente. Si no tienes un buen salario, un hombre solo o una persona sola con un salario bajo medio, bueno, en una ciudad grande... A duras penas puede vivir. A duras penas puede vivir, pero ¿puedes garantizar la vida del niño o de la niña? Claro, es complicado. Entonces... Claro, pero las ratas no tenían salario. Las ratas tenían un piso más grande que nosotros. Literalmente. Un piso de esas ratas en Madrid, ¿sabes lo que vale? No, pero hablando en serio, este experimento estaba hecho para llegar a ese punto de superpoblación, claro, y para comprobar qué es lo que hubiera pasado en humanos. Por eso yo creo que esto no tiene mucho que ver con los humanos. Al final se pueden ver aspectos relacionados, pero evidentemente... no es nuestro. A ver, aquí hay una cosa realista y es que los humanos somos muchísimo más inteligentes que unas ratas. Me refiero. No creo que llegaría a un punto de tanto caos de que la gente no se reproduzca. Habría un momento en el que diría, señores, o nos reproducimos o nos extinguimos. Claro. Y no creo que llegue hasta tal punto la humanidad porque somos seres vivos muchísimo más inteligentes que unas ratas. Aquí hablamos de incesto. No, claro. Incesto, hablamos de luchas por territorios. A ver, que ese comportamiento igual hace 2000 años en humanos, pues igual sí se podría ver, ¿no? Pero también te digo una cosa, no he hablado del instinto de supervivencia. Todo el mundo lo tiene, todos los seres vivos tienen un instinto de supervivencia. Claro, imagino que habría invasiones de territorios, muchas peleas. Hablamos muy en frío, pero habría que ver cómo se comporta el humano en un instinto de supervivencia. Ya hemos hablado de muchos casos de supervivencia. Claro. Yo creo que no hace falta... Las capacidades de un humano en un instinto de supervivencia se multiplican, se triplican. Correcto. Entonces, y más si te están invadiendo. Yo quiero que pongáis en comentarios qué os ha parecido, cuál es vuestra opinión. Os vamos a leer y por favor, o sea, comentaros entre vosotros. Y si os gusta, pues ya sabéis, un like. Y dándonos un like, que se agradece. Y hasta aquí...
El experimento del universo 25. Muy interesante. ¿Lo conocía? Sí, un honor Pero haber hablado. Bueno, una pena que todas estas ratas hayan muerto en nombre de la ciencia. Sí, pero Pero bueno, ha ya, servido. sí, nos ha dado algo de qué hablar y sobre todo de Pruebas, análisis, sí. pruebas y el comportamiento de los seres vivos. Correcto. Con todo esto, Sí, vamos a dejarlo por aquí porque esto se va a quedar sin batería también. yo sí que me voy a quedar sin batería. Buah, yo estoy sudando completamente. Bueno, Bueno, pues nada. Nos despedimos vemos en por aquí el episodio. En el siguiente podcast. Eso es. Que vaya todo genial. Adiós, Hasta chao, luego. chao. Chao.